Hay veces que pienso que vivimos como en una especie de Matrix, que realmente vivimos en una sensación de falsa libertad que nos hace felices a la vez que un poco imbéciles. Muchos de ustedes dirán que si es que estoy en estado depresivo o algo así para arrancar un podcast con esta introducción. Sin embargo, quiero decirles que tengo aquí un libro en mis manos que se llama La verdad prohibida, de Miguel Pedrero, buen amigo y hermano, que sigue trabajando en la revista Año Cero, allí en España. Y aunque los temas de conspiración, como ustedes saben, me gustan, y mi último libro va además sobre eso, sobre cómo nos manipulan las élites del mundo, pues en lo poquito que he tenido tiempo de ver este libro, me di cuenta que es cierto, que eso de que vivimos en una Matrix y que tenemos unos políticos y unas grandes corporaciones financieras que nos hablan con una cara, pero que realmente tienen otra. Y es una cara muy macabra, porque me parece mentira y me da hasta vergüenza cuando doy datos como este. La economía financiera, la que se basa en la especulación, es 10 veces mayor que la economía real. ¿Han escuchado bien? Usted y yo podemos plantar patatas, hacer edificios y venderlos. Aún así, los que especulan y mueven con esto van a ganar 10 veces, no el doble, 10 veces más que usted y que yo. Y ese mundo, que parece de ciencia ficción, tiene nombres y apellidos. Y detrás están grandes corporaciones, como es, por ejemplo, el caso de la familia Morgan, como son en las que están, por ejemplo, también la familia Rockefeller, grandes fondos de inversión como BlackRock, todo con nombres y apellidos. Y da bastante miedo. Pero no solamente es el tema financiero. ¿Qué piensa usted y qué pienso yo del mundo? ¿Saben qué es el Instituto Tavistock, donde se fabrican las ideas que van a estar de moda ahora mismo y el día de mañana? Toda una matrix tejida por intereses financieros, económicos, muy oscuros, donde ya hay que decir claramente que ciertas organizaciones están muy por encima del poder de los estados, del poder que a usted y a mí nos da el que votemos libremente en democracia. Pues que sepan que gane el que gane, los que realmente mandan no son ni a los que usted ni a los que yo votamos, son otros, mucho más poderosos. Saludos, familia del misterio. Y aquí estáis en otro podcast de Oculto tras la sombra. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Una auténtica Matrix tejida de la forma más macabra. Eso es lo que nos revela este libro que tenemos aquí, de Miguel Pedrero, La verdad prohibida. Lo pueden encontrar por Amazon. A mí me lo mandaron aquí a Colombia sin ningún problema. Y arrancamos ya este podcast sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Miguel Pedrero, y desde luego un saludo muy especial para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto tras la sombra, más de 52,000 personas que están aquí reunidas, la gran familia del misterio internacional, como siempre reunido todos los jueves aquí para escuchar este contenido. Ya saben, si disfrutan de esto que están escuchando, les recomiendo dar pulgar arriba, compartir este contenido. Y Juanje, muy contento de poder abordar una temática que a mí particularmente me apasiona bastante, cómo hay unas élites que fomentan cierto tipo de ideas, que las financian y generan todo tipo de manipulaciones desde hace décadas. Creo que va a ser un podcast realmente apasionante. Efectivamente, toda una matrix tejida. Ya sabe la gente que los temas de conspiración me encantan. Y vamos a hablar de temas. Mira, antes de arrancar el programa estaba hablando con Miguel Pedrero, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, se ha utilizado la televisión para lavarnos el cerebro, por ejemplo, mucho más
que como un medio de comunicación. Y como aquí somos un medio de comunicación tremendamente independiente, por eso estamos en YouTube y este tipo de programas quizás ni siquiera sería capaz de hacerlo allí en Caracol Radio, por eso es que tenemos aquí a un buen amigo, hermano, Miguel Pedrero, autor de La Verdad Prohibida. Miguel Pedrero, ¿quién es Miguel Pedrero para la gente que nunca te ha escuchado en Oculto tras la sombra? Bueno, pues básicamente soy un periodista al que me han catalogado como especializado en asuntos de misterio, pero en realidad no es tanto así, ¿no? Porque para mí es igual de interesante un caso de un avistamiento ovni y he seguido muchísimos casos, tú lo sabes, que es mi gran pasión, la ufología, la investigación del fenómeno ovni, como un caso de un crimen o cuando tengo que analizar un hecho político o una operación de un servicio de inteligencia, ¿no? Para mí, todo está al mismo nivel y creo que desde el punto de vista periodístico se puede tratar de la misma manera, aunque algunos de los temas que toco se puedan considerar por la prensa del establishment como asuntos absolutamente marginales, ¿no? Y ahora, desde hace, bueno, ya unos 17 años, pues soy director adjunto de la revista Año Cero y además colaboro desde hace ya bastantes años en 2 programas de radio en una emisora muy importante aquí en España que se llama Onda Cero, y esos programas son El Colegio Invisible y La Rosa de los Vientos, perdón. Y cuando tengo algo de tiempo, pues lo que hago es pillarme mi mochila e irme por ahí a perseguir casos y a entrevistar a gente interesante, que es lo que me gusta. Qué buena definición has hecho del periodismo. Yo creo que el periodismo de misterio es simplemente gente que somos muy curiosa y que hablamos de lo que el resto de medios de comunicación no hablan, los medios de comunicación convencionales. Y nos da igual los ovnis, que por ejemplo, quién lleva los hilos del poder y cómo nos manipulan las élites, que es de lo que en el fondo va la verdad prohibida. Aunque bueno, tiene muchos más capítulos y esto sería para hacer 14 podcasts contigo, pero me vas a matar si te molesto todos los meses. Entonces, en un par de meses o 3 te volveré a molestar para Caracol o para acá. Miguel Pedrero, ¿por qué un libro como La Verdad Prohibida? En este momento, además, justo después de la era de la pandemia y todo este momento. Yo aquí soy muy claro y yo por esto he recibido bastantes críticas. Yo he querido hacer un libro sobre las auténticas conspiraciones, es decir, las de verdad, ¿no? Las que nos afectan a nuestro día a día, ¿no? Las que influyen en nuestros derechos sociales, las que influyen en qué sanidad vamos a tener, las que influyen en el futuro de nuestros hijos, las que influyen en el futuro de nuestro planeta. Es decir, las que nos afectan a nuestra vida, porque estoy harto, sobre todo a través de ciertas redes sociales. De YouTube, dilo, que la reina de Inglaterra es un reptiliano, que es un idiotez, Sí, cosas bueno, así. no solo de YouTube, ¿no? Sino que son este tipo de conspiraciones que se han extendido por Internet y que son absolutamente ridículas, ¿no? Y que además también se han utilizado políticamente para ganar votos, y al final esto ha creado un caldo de cultivo muy extraño en donde se unen gente muy extremista con conspiranoicos absolutamente locos, y ahí tenemos pues desde los grupos de antivacunas a los que dicen que el cambio climático es una conspiración y no está pasando nada, a los que dicen que la culpa de todo lo que pasa en el mundo lo tiene un tipo que se llama Bill Gates, que tiene la culpa absolutamente de todo. Es decir, este tipo de conspiraciones estúpidas que en realidad muchas veces yo lo que digo es que la auténtica conspiración de muchas conspiraciones es quién está detrás de la conspiración, quién ha creado ese bulo, esa mentira y con qué objetivos. Y estas conspiraciones lo que hacen en realidad es distraernos de las auténticas conspiraciones, ¿no? Esas que yo digo que nos influyen en nuestra vida y en nuestro día a día, porque la vida es una auténtica conspiración. Imagínate en cualquier gobierno del mundo si no hay conspiraciones, en un servicio secreto, en un medio de comunicación, incluso en una oficina de un trabajo o de una empresa normal y corriente. Siempre hay conspiraciones. El mundo es una gran conspiración, ¿no? Y muchas de esas conspiraciones, al más alto nivel, al final dirigen lo que será nuestra vida y incluso dirimen si vivimos o morimos. Sí, claro, y el mundo en el que estamos ahora mismo. O sea, es que estoy totalmente de acuerdo contigo y Alejandro interviene cuando quiera. El tema aquí es este. Por la viralización de muchos temas se han creado un montón de bulos y de idioteces absurdos
y nos estamos olvidando de las conspiraciones de verdad, las que nos afectan, como tú has dicho, en el día a día. Yo tengo aquí tu libro en la mano y tú arrancas el libro, ¿vale? En un capítulo que se llama El control mental planetario y cómo hacen que piensen lo que muy poquitos quieren que pensemos, ¿vale? Y arrancas con un epígrafe que se llama El gobierno invisible de las élites, donde hablas de la Fundación Rockefeller y de cómo los Rockefeller se convierten en la mayor multinacional ideológica del planeta, ¿vale? Donde además hay un personaje muy oscuro que a mí me encanta, que es... tiene un nombre horrible de pronunciar, Brzezinski, efectivamente, que llegó a tener un puesto muy altos en el gobierno norteamericano, pero que obvio antes trabajó para los Rockefeller. Por cierto, Brzezinski, que está también detrás de lo que fue la guerra del Vietnam. Miguel Pedrero, vamos a lo que importa, esas conspiraciones que importa. ¿Por qué afirmas aquí en estos primeros epígrafes del libro que hay un gobierno invisible de las élites y señalas exactamente a la Fundación Rockefeller? Que me imagino que será, además de la Fundación Rockefeller, algunas cosas más. ¿Por qué lo señalas a ellos, Miguel? Bueno, en realidad la Fundación Rockefeller y otras organizaciones vinculadas a la banca internacional, en algunos casos a ciertas familias y en otros casos a grandes organizaciones financieras, lo que hacen, la técnica que utilizan es crear una serie de fundaciones que están muy engrasadas con cientos y miles de millones de dólares. Esas fundaciones fundamentalmente lo que hacen es financiar cosas. Financiar a periodistas, financiar medios de comunicación, financiar universidades, financiar cátedras, financiar ONGs, financiar instituciones. Y la finalidad de todo eso es crear o proyectar una determinada visión sobre ciertos aspectos, sobre todo aspectos yo creo que muy importantes que influyen en la vida de todos nosotros. Es decir, lo que se trata es de controlar la información y de ofrecer al mundo occidental, porque estamos hablando del mundo occidental, una única visión de la realidad, ¿no? Como si esa fuera la verdad y todo lo demás pues fueran locuras, tonterías, cuestiones de gente muy marginal, de gente que está fuera del sistema. Y en realidad a veces utilizan otra técnica que es la contención del debate, ¿no? Que es, claro, tú no puedes dar simplemente una versión de un hecho concreto. Entonces lo que utilizan es lo que se llama la contención del debate, que tú das 2 o 3 versiones, ¿no? Y haces que los partidos políticos, las instituciones académicas, los medios de comunicación se posicionen. Y eso hace que la opinión pública al final deba elegir generalmente entre A o B, ¿no? Entre el partido A o el partido B, lo que defiende el partido A o lo que defiende el partido B. Y eso se ve muy bien en las tertulias. Aquí en España, y no sé cómo será en Colombia y en otros países. Aquí peor, te lo aseguro. Peor. Bueno, sí. Pues aquí en realidad los creadores de opinión son los tertulianos, ¿no? En los programas de televisión y en los programas de radio, pues hay una serie de tertulianos que debaten sobre temas de actualidad, ¿no? Y la mayoría de esos tertulianos en realidad dependen o son una correa de transmisión de los 2 grandes partidos que existen en España, que son el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, eso es contención del debate, ¿no? Es decir, el ciudadano tiene la sensación de que tiene que posicionarse en A o en B. Y si te posicionas de A, eres conservador, y si te posicionas de B, eres progresista. Eso se llama contención del debate. Pero la realidad o la verdad no suele estar ni en A ni en B. Suele ser bastante más compleja. Eso que has dicho me parece genial. Aquí en Colombia, ¿vale? Me imagino igual que en Estados Unidos es partido demócrata, partido republicano. Aquí en Colombia eres de derecha, uribista o no sé qué, o eres de izquierda y entonces eres petrista, entonces eres conservador o eres progresista, ¿vale? Pero claro, estamos en un país que es el peor ejemplo del mundo, porque aquí hay que empezar a hablar con más de 200.000 muertos encima de la mesa, 6,5 millones de desplazados y no sé cuántos miles de desaparecidos, que es un absurdo. Entonces, Colombia, por desgracia, encierra todos los paradigmas nefastos de dividir la sociedad en, no es A o B, buenos o malos. Y si yo soy de A, es que soy bueno y los otros son los malos. Y si yo soy de B, es que yo soy bueno y los otros son los malos. A un límite de polarización y de radicalización
absurda, con un resentimiento y un odio que me parece una cosa absolutamente increíble. Y ahora Miguel después nos va a analizar si esto es casual en todos los países del mundo ahora mismo o no es casual. Alejandro Bernal. Juan G., algo muy interesante sobre lo que usted comentaba, precisamente aplicado aquí a la sociedad colombiana, también una sociedad profundamente clasista, muy dividida, muy cohesionada, lamentablemente, pero también sobre lo que comentaba Miguel hace unos instantes, quería hacerle una pregunta, y es que si bien como tal estos Rockefellers con esta fundación han sobre todo financiado tanto a medios de comunicación, instituciones, periodistas. Dentro de tu investigación, Miguel, ¿cuáles han sido las instituciones que han tenido esta financiación de una forma más latente? Mira, es un poco complicado ofrecer una lista, ¿no? Porque en realidad la Fundación Rockefeller y otras fundaciones similares que están unidas y están conectadas financian infinidad de encuentros internacionales, de congresos, de cátedras, de instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las instituciones que está financiada por estas organizaciones es la institución, la organización de la que habéis hablado antes, el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, ¿no? En realidad, básicamente en Tavistock, al menos hace algunas décadas, se trabajaba en programas de modificación de conducta. Es decir, un control social necesario para el equilibrio de la sociedad. Yo lo que quiero dar a entender es que estos personajes de los que estamos hablando, tan poderosos, no son gente con cuernos y con rabo que se levanta un día y decide hacer el mal en el mundo, ¿no? Sino que tienen dinero y buscan sí, poder, pero buscan poder con un objetivo, ¿no? Y el objetivo es crear una sociedad cohesionada, que claro, fundamentalmente apunta a sus intereses, ¿no? Ellos defienden fundamentalmente sus intereses, pero tienen una visión de la sociedad, ¿no? Y ellos se dieron cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, que era necesario cohesionar a la sociedad occidental, ¿no? En primer lugar, para enfrentarse al incipiente enemigo soviético, ¿no? Y en segundo lugar, para evitar toda una serie de guerras, ¿no? Porque es cierto que los europeos cada 50 años nos matábamos, ¿no? Y entonces deciden crear una serie de instituciones para que eso no ocurra, que está bien, es decir, que es algo que está bien, ¿no? Pero para cohesionar a la sociedad lo que necesitas es crear una opinión pública. Y crear una opinión pública significa crear una sociedad de medios de comunicación de masas, ¿no? Es decir, ellos se dan cuenta de que los medios de comunicación son lo más importante para cohesionar a la sociedad y que lo que piensa la gente en realidad es lo que transmiten los grandes medios de comunicación, ¿no? Y en el 45 todavía, digamos que este poder de los grandes medios de comunicación no era tan exagerado como fue en los años 60, 70, 80, 90, ¿no? A partir de los años 2000, 2010, con el auge de Internet, la cosa ya está cambiando, ¿no? Pero durante muchas décadas, lo que escuchábamos, lo que leíamos, dependía de una serie de corporaciones que emitían, que podían tener diferentes matices, ¿no? Para tratar cuestiones de la política nacional o internacional. Pero en el fondo, el mensaje era único y nunca se ponían en duda las bases sobre las que está asentado el sistema occidental capitalista de libre mercado, ¿no? Para eso, entre otras cosas, la Fundación Rockefeller y otras fundaciones similares crean una serie de instituciones internacionales muy conocidas que les sonarán a muchos de nuestros telespectadores, que como puede ser el Club Bilderberg, ¿no? El Club Bilderberg no es el gobierno del mundo, en realidad es un club que se reúne cada año. Antes, cuando se crea en los años 50, era mucho más secreto, ahora no es secreto, es más bien discreto, y en realidad el Club Bilderberg es una forma de que las élites occidentales durante unos días al año se vean las caras, ¿no? E intercambien información. Esas élites están formadas por supuesto, los grandes financieros, los propietarios de los medios de comunicación, políticos muy importantes, jefes de los servicios de inteligencia y académicos muy vinculados a esta visión del mundo absolutamente pro-occidental, ¿no? Y la finalidad del Club Bilderberg era crear un polo de poder unificado que se pudiera enfrentar a la Unión Soviética, ¿no?
Unas décadas después, y en esto también tuvo mucho que ver la Fundación Rockefeller, se crea otra organización del mismo estilo que el Club Bilderberg, que es la Trilateral, ¿no? Que en realidad la Trilateral es básicamente lo mismo que el Bilderberg, pero formado por las élites de Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Es decir, tener un tentáculo ahí en Oriente, ¿no? Y la finalidad era exactamente la misma, que las élites se vieran las caras, intercambiaran información e incluso llegaran a ciertos acuerdos, ¿no? Y aunque hay discrepancias entre las élites, porque siempre que hay una reunión del Club Bilderberg se discute y se discute mucho, es decir, obviamente no es algo absolutamente monolítico en donde hay un líder que dice hacia aquí y todos se dirigen hacia ese lugar, pero aunque es cierto que pueden discutir y pueden tener opiniones diferentes y estrategias diferentes, y a veces hay grandes enfrentamientos entre ellos, hay unas bases en las que están plenamente de acuerdo, y es en mantener el sistema neoliberal global de libre mercado, ¿no? Es decir, es el sistema capitalista globalista. En eso están absolutamente de acuerdo, en la expansión del capitalismo, en el libre mercado y en un neoliberalismo absolutamente brutal, ¿no? En eso están completamente de acuerdo. Luego, en cuestiones como puede ser la guerra de Afganistán, como puede ser lo que está pasando en Libia, como puede ser la guerra de Ucrania, pueden tener diferentes puntos de vista. Pero en el fondo, en las bases fundamentales, están completamente de acuerdo. Y esto es lo que crea realmente opinión pública. Daros cuenta de una cosa, que una de las organizaciones que se crea cuando se termina la Segunda Guerra Mundial es el Instituto Real de Asuntos Internacionales, ¿no? Y esta organización la crean las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. No estamos hablando de la Segunda, sino de la Primera Guerra Mundial, que ocupa entre el año 1914 y el año 1918. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un año más tarde, en el 1919, las potencias vencedoras quieren llegar a una serie de acuerdos, como digo, para no matarse cada 50 o 70 años, ¿no? Y entonces se crea la Sociedad de Naciones, que es el germen de lo que hoy en día es las Naciones Unidas, y también se crean una serie de instituciones que serían en realidad los verdaderos amos del mundo. Y entre otros se crea el Instituto Real de Asuntos Internacionales, que está fundado por las élites británicas y estadounidenses, ¿no? Se llega a la conclusión de que tiene que ser el mundo anglosajón el que dirija el mundo, ¿no? Aunque puede haber colaboración o incluso apoyo de Francia, de otra serie de países, ¿no? En realidad, en el año 1919 se llega a la conclusión, las élites, que eran élites anglófilas, ¿no? Es decir, o británicas o estadounidenses, que en realidad no deja de ser Estados Unidos una colonia británica, ¿no? Que se rebeló contra la metrópoli, pero que al final son lo mismo y llegan a acuerdos, y entonces ahí es donde se hace el gran pacto de que Gran Bretaña y Estados Unidos, sus élites económicas, de los servicios de inteligencia y políticas, van a dominar el mundo, ¿no? Y después de crearse este Instituto Real de Asuntos Internacionales, se crea su sección en Estados Unidos, que este nombre sonará mucho más, que es el Consejo de Relaciones Exteriores. Las dos organizaciones siguen funcionando. ¿Quién es uno de los fundadores del Consejo de Relaciones Exteriores? Pues es un tipo llamado Walter Lippmann, ¿no? Que ya murió. Pero él fue el creador del concepto de opinión pública. De hecho, tiene un libro publicado en el año 1922 que se llama así, Opinión Pública. Y él defendía en ese libro que para que la sociedad occidental estuviese realmente cohesionada, y sobre todo el mundo anglosajón, el mundo de Gran Bretaña y Estados Unidos, se necesitaba el control del pensamiento de las masas. Y eso solamente se podía hacer mediante el control de los medios de comunicación. Y eso a él lo llamó opinión pública, lo que pensaban las masas, ¿no? Es decir, este tipo es el creador del concepto de opinión pública y es uno de los fundadores del Consejo de Relaciones Exteriores. Pero fijaros una cosa, todo lo que ha dicho Miguel Pedrero, para que lo podamos digerir y lo podamos entender. Desde mi punto de vista, efectivamente, acaba la Primera Guerra Mundial, el acuerdo Sykes-Picot, se reparten las potencias, las grandes potencias Oriente Medio, se sientan las bases para la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial acaba entrando Estados Unidos para desequilibrar la balanza,
No vamos a hablar del tema de Pearl Harbor, que desde mi punto de vista, bueno, sabían que iban a atacar, hay documentos, podría hasta leerlo, os leo si queréis alguno que recojo aquí en mi libro, ¿vale? Documentos que a día de hoy son oficiales, como sabía que se iba a atacar, y así Estados Unidos entró y cambió el mundo con una cosa que fue los acuerdos Bretton Woods, año 1944. Bueno, esto, y es que claro, la verdad es muy poliédrica y es compleja, efectivamente. Occidente, sobre todo británicos y norteamericanos, aunque fíjate que en el Bretton Woods los británicos le dijeron también a los gringos, oye, os estáis pasando con esto de poner el dólar como patrón de cambio internacional, sino que deberíamos de crear una moneda que fuese el Bancor, ¿vale? Y ahí se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, efectivamente, ellos han creado todo un aparato para que entendamos que esto es lo bueno y que esto es lo positivo, porque este tipo de países crean clase media y tenemos una libertad de pensamiento y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Pero ahí ellos crearon un mundo de buenos y malos, donde el comunismo y el progresismo y todo esto era malísimo, y además les ha salido muy bien porque el gran problema que tiene el mundo a día de hoy, que es algo que lleva como consecuencia la gran crisis del año 2008, eso si no estamos a puertas de otra gran crisis, ¿vale? Que eso si queréis podemos hablar ahora, donde se comienza un capitalismo salvaje y una desregularización legal desde los años 70, que llega hasta ahora. Siempre recomiendo el mismo documental, Salvar el Capitalismo, que lo podéis ver en Netflix, que me parece buenísimo, ¿vale? Pero lo que voy es lo siguiente, este sistema ha hecho que efectivamente un 1% de la población tenga más del 80% de las propiedades mundiales. Repito el dato que es heavy. El 1% tiene más de un 80% de la riqueza mundial. Y los países ricos, el problema que ha habido con la crisis del 2008 y la polarización que tenemos a día de hoy es que la crisis del 2008 por primera vez aumenta las desigualdades en los países ricos. Por eso surgen movimientos de izquierda, de extrema izquierda, y luego, siempre que se levanta un extremo, surge el otro. Total. Pero a lo que voy es que igual de necio que es este bloque capitalista, igual de necio fue el bloque comunista, controlando sus masas, los diarios oficiales, absolutamente todo. Y a día de hoy, para que nos critiquen los de los dos extremos, hay que decir, por ejemplo, que toda la maquinaria de propaganda que tiene Rusia, cómo habla de la OTAN, cómo habla, por ejemplo, del tema de los famosos nazis en Ucrania, como si no hubiera nazis en Rusia, ¿vale? Me hace mucha gracia cómo Vladimir Putin cita a un presidente norteamericano que realmente fue una bazofia, aunque se llevó un premio Nobel de la Paz, Woodrow Wilson, que fue el que creó las guerras bananeras, ¿vale? O sea, un señor tan macabro que creó la Sociedad de Naciones, como diciendo, seamos buenos y no tengamos guerras, mientras él machacaba a América Latina y por sus políticas, arrancaron invasiones de Estados Unidos a México, a República Dominicana, aquí en Colombia se provocó la famosa masacre de las bananeras. O sea, igual de necios que son unos son los otros, porque yo veo al señor Vladimir Putin y cada vez que lo veo es que me aterra. O sea, es un psicópata, un auténtico psicópata que quiere volver a tener la élite de importancia que tuvo. Y nos habla Vladimir Putin, por ejemplo, del tema de Novorossiya, y Novorossiya es la antigua Rusia, la de hace siglos, que llegaba hasta la Transnistria, en Moldavia a día de hoy, y quiere básicamente recuperar el sueño de Iván el Terrible, ¿no? Y en cambio la gente de izquierda lo ve con buenos ojos porque está en contra de los malos que son los de derechas y los capitalistas. Y son todos igual de cenutrios, o sea, porque han creado este mundo de buenos y malos, y entonces hay un sistema o hay el otro, no se puede hablar con libertad, porque si no nos trituran. Ya veréis los comentarios que van a aparecer en este podcast, ¿vale? Unos nos van a tachar de extrema izquierda y otros de extrema derecha y otros de reptilianos infiltrados en el mundo. Pero es eso, esa cosa tan bonita que se llama libre pensamiento. Que usted piense lo que quiera y que no tenga que estar al 100% identificado o con unos o con otros, pero ambos tienen una maquinaria brutal, ¿vale?, para inculcarnos sus ideas. Los capitalistas con más plata y más bombo, con el Instituto Tavistock y otra serie de cosas,
Vale, pero por ejemplo me hacía gracia lo que decía Miguel Pedrero, la satanización, por ejemplo, de ciertos personajes por la extrema izquierda. Bill Gates y George Soros tienen la culpa de todo. De todo, de todo. George Soros tiene una fundación que se llama Open Society, Sociedad Abierta, que es un concepto que a él le encanta, donde se pueda permear de unas clases sociales a otras y tal. Obvio, Vladimir Putin los expulsó de Rusia. ¿Por qué? Porque habla de libre pensamiento. Y entonces este señor es malísimo para un extremo y para el otro, ¿vale? Claro. O sea, en realidad, ni son tan malos ni son tan buenos. Estos dos señores sí, hacen cosas de súper ricos, ¿no? Y la visión de Soros del mundo es una sociedad abierta, sin fronteras, en donde cualquiera pueda trabajar en cualquier país, y él está a favor de la libre circulación de personas y, eso sí, de capitales, ¿no? Porque él, en el fondo, o sea, bueno, no en el fondo, es decir, absolutamente es tan capitalista como Vladimir Putin. Es tan capitalista como Vladimir Putin. Y en cuanto a Bill Gates, pues es un señor que ya lo tiene todo en la vida, es decir, ¿a qué más puede aspirar? Es absolutamente reconocido, multimillonario, puede tener las empresas que le dé la gana, tiene una fortuna que bueno, necesitaría, yo no sé, 25 millones de vidas, ¿no? Para disfrutar de todo eso. Entonces, él, como le pasa a otra serie de súper ricos, ya lo que quieren es pasar a la historia, ¿no? Y en el caso de Bill Gates, pues él quiere pasar a la historia vacunando a gente en los países más desfavorecidos, y al final, pues cuando muera, en el epitafio de su tumba, pues pondrá: este hombre ha hecho una gran labor para la humanidad y ha salvado a tantos millones de personas, que es cierto que lo está haciendo, ¿no? Y que está invirtiendo en vacunaciones, y según los cálculos más conservadores ha salvado hasta el momento, yo no sé, 7, 8 millones de vidas, ¿no? Que está muy bien, pero si os dais cuenta, ninguno de estos dos personajes hace absolutamente nada por cambiar el sistema injusto en el que vivimos, porque ellos son los principales beneficiarios de ese sistema injusto, ¿no? Pero bueno, en el caso de Soros, tiene su visión del mundo y utiliza Open Society para influir en la política de una serie de gobiernos, y él tiene una visión del mundo y emplea su fortuna para extender esa visión del mundo. En el caso de Bill Gates, pues se dedica a vacunar porque quiere ser recordado en la historia una vez que deje este mundo, y básicamente es eso, ¿no? Pero aquí una serie de personajes muy vinculados a la extrema derecha crean unas conspiraciones que además son, como todas estas conspiraciones, absolutamente sencillas de entender, ¿no? Por eso son falsas, ¿no? Porque son absolutamente simples, y tratan de colgarle el San Benito a esas personas y crear un enemigo exterior diciendo: esos son los que tienen la culpa de todo lo que nos está pasando. Y además dicen: estas personas no solamente son globalistas que quieren acabar con los estados-nación, sino que además son comunistas aliados con China. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de comunista Soros? ¿Qué tiene de comunista Bill Gates? Y sobre todo, ¿qué tiene de comunista China? China, que el gobierno comunista, la economía completamente capitalista. Capitalismo. Pero esto, fíjate, ambos extremos y ambas grandes corrientes se basan en un señor que era muy listo, que se llamaba Joseph Goebbels, que fue el que dijo: crea un enemigo y une a tu pueblo. Entonces, si no estás de acuerdo con uno o con otro, eres el malo. Y además eres su enemigo y eres un tío malísimo. A mí me encanta, por ejemplo, además, la mayor locura de todas ya es la de... Bueno, ahora nos va a hablar Alejandro Bernardo del Instituto Tavistock, ¿vale? Para que vean cómo la maquinaria capitalista organiza esto. Pero, por ejemplo, el tema de Vladimir Putin, ¿vale? Que tiene su ideólogo de cabecera, que es Alexander Dugin. Lo de Alexander Dugin es una cosa, o sea, que es como si yo me tomara 5 barriles de cerveza para escribir un libro de filosofía, porque le encanta Matteo Salvini, que es de extrema derecha, y además le apoyan en Italia, y a la vez apoya el régimen obvio de Nicaragua, el régimen sandinista, donde es una dictadura de izquierda absurda, o a Nicolás Maduro, que es un criminal de guerra y un necio, ¿no? Entonces es como que, Dios santo, o sea, estamos en una pelea entre gigantes, pero claro, gigantes que son dementes mentales. O sea, claro, es que ahí está la clave, Juanjo, date cuenta. Si te fijas, durante la Guerra Fría, ¿no?, se decía que había un conflicto ideológico entre las dos grandes superpotencias, ¿no?
Occidente, liderado por Estados Unidos, que defendía el sistema capitalista, ¿no? Y la Unión Soviética, liderada por Rusia, que defendía un sistema comunista. Falso. Es decir, en el fondo estaban peleándose no por una cuestión ideológica, por una cuestión geoestratégica, por poder, que es exactamente lo mismo que está pasando ahora entre Estados Unidos y China. Porque en este caso, sí, obviamente, los sistemas políticos son diferentes, ¿no? Estados Unidos es una democracia tutelada, donde hay dos grandes partidos y siempre gana uno u otro, es decir, es una democracia tutelada, y China es una dictadura, evidentemente es una dictadura, pero los dos regímenes o los dos sistemas políticos son capitalistas. Es igual que China diga que su sistema político es el comunismo, porque no es verdad, no es verdad, es un sistema hipercapitalista, es decir, son dos sistemas hipercapitalistas peleándose por el poder mundial. Y aquí ya no hay una lucha ideológica, como podía ser en el caso de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, que eran sistemas políticos y económicos antagónicos, ¿no? No, no, aquí es por el puro poder, exactamente igual lo que pasaba entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En el fondo es geoestrategia. En el mundo de la geoestrategia solamente existen los intereses, ¿no? Y Sí. cada uno intenta obtener una mejor posición que el contrario. Esto es en lo que se basa el mundo de la geoestrategia. Y como digo, esto lo vemos claramente en el conflicto entre China y Estados Unidos, que es un conflicto a todos los niveles. Es decir, no es un conflicto militar, aunque de vez en cuando se dan escaramuzas, pero igual que pasaba en la Guerra Fría, unos apoyan a unos gobiernos, otros apoyan a la oposición en diferentes lugares del mundo, en teatros de operaciones que no tienen que ver con sus países, que están fuera de los márgenes de sus países, pero además es una guerra económica, es una guerra informativa, es una guerra tecnológica, es una guerra psicológica. Fíjate, en el caso de Vladimir Putin es muy interesante porque él cuando llega al poder, en Rusia él llega tutelado por Occidente, ¿no? Y de hecho Estados Unidos considera a Putin como un gran aliado de Occidente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en un determinado momento es cierto que Occidente tenía el control absoluto de Rusia, había conseguido la disgregación de la Unión Soviética y la gente se estaba hartando. Y Putin y las élites que lo rodeaban se dieron cuenta de que para mantener el poder había que marcar distancia con Occidente, porque en realidad Rusia lo que era un grupo de grandes financieros y de grandes empresarios aliados con un poder occidental, con un poder empresarial, económico y político, que lo que estaban haciendo era desangrando el país, ¿no? Con una corrupción absolutamente brutal, con la gente muriéndose en las esquinas sin tener para comer y muriéndose de frío, sin tener para calefacción, y entonces Putin dio un golpe en la mesa, ¿no? Llegó como un salvador, claro. Llegó como un salvador, pero como lo hace Putin, ¿no? Es decir, se rodeó de sus fieles y todos los que no siguieran sus pasos como él los marcaba, pues eran expulsados o directamente eliminados, eran asesinados, ¿no? Sí. Y es cierto que consiguió que Rusia se convirtiera en una potencia y consiguiera independizarse de Occidente. Putin siempre dice que en realidad se perdió una oportunidad. Y yo creo que en cierto sentido tiene razón, ¿no? Una oportunidad de colaboración entre Rusia y Occidente. Putin acusa a Occidente de ser absolutamente caníbal, ¿no? Es decir, que lo que pretende es el poder absoluto, canibalizando a cualquier poder o a cualquier Estado que considere que puede ser un rival, ¿no? O puede ser o puede intentar competir con Occidente en determinados aspectos, ¿no? Y entonces Putin dice, caramba, si hubo un momento en el que incluso podíamos colaborar con la OTAN, pero la OTAN no quiso que colaboráramos, ¿no? Sino que quiso expandirse. Y en eso tiene razón, porque en realidad la OTAN lo que ha hecho es expandirse muy fuera de lo que sería la zona de influencia de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Y ya ha copado todas las exrepúblicas soviéticas o buena parte de las exrepúblicas soviéticas. Y Putin se siente rodeado, ¿no? Entonces, en un determinado momento, y es a donde quiero llegar, Putin es un autócrata, ¿no? Lleva 20 y tantos años en el poder y tiene el control absoluto de la opinión pública de Rusia. Controla la inmensa mayoría de los medios de comunicación y tiene un control férreo de todos los organismos del Estado, ¿no? Es decir, en Rusia no se puede hablar de separación de poderes, ¿no?
como en una democracia más o menos al uso, ¿no? Y claro, llega un momento que Putin se da cuenta de que se está enfrentando a un poder omnímodo, que es el de Occidente. Y entonces él y sus asesores llegan a la siguiente conclusión. Si jugamos a esta guerra con las normas habituales, con las normas que nos están poniendo encima de la mesa nuestros rivales, vamos a perder. Entonces lo que tenemos que hacer es nuestra propia guerra. Es decir, crear unas nuevas normas para hacer nuestra propia guerra de otra manera, no como la guerra se hace habitualmente. Entonces ellos crean un concepto, Putin y sus asesores, que es el de guerra híbrida, ¿no? Es decir, que ya la guerra no se traslada al campo militar, ¿no? O al campo simplemente de los servicios de inteligencia, de la información, sino que es mucho más amplio, ¿no? Y esa guerra híbrida, pues tiene que ver con la guerra psicológica, tiene que ver con la guerra cibernética, es decir, con el control de las redes sociales y con Internet, tiene que ver con la guerra económica, ¿no? Tiene que ver con los medios de comunicación, con el control de los medios de comunicación y, por lo tanto, la guerra informativa. Es decir, que tiene que ver con una serie de cuestiones y Putin lo que hace es desplegar esa guerra híbrida en múltiples campos, ¿no? Y todo para Putin comienza a ser una guerra, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el nacimiento de RT, de Russia Today, ¿no? Sí. Y ahí tenemos el surgimiento de otra serie de medios de comunicación que dependen del gobierno ruso, ¿no? Y de hecho, Rusia tiene un control absoluto, repito, sobre medios de comunicación, pero ya no solamente dentro de sus fronteras, sino de medios internacionales fuera de sus fronteras e incluso el control de periodistas y de otros medios de comunicación, como digo, que no están en Rusia, que están fuera. Y tiene su gran papa, que es Daniel Stulin, ¿vale? Que está financiadísimo por el Kremlin, que es el que le lava el coco a mucha gente en las masas. Y bueno, a mí todo me parece todo esto un poco patético porque al final todos estamos en medio de esta guerra absurda en la que nos han metido, ¿no? Y me parece muy, muy patético. Hay que decir también que en cierta medida él le copia esa idea a los chinos cuando ellos escriben un libro, van dos generales chinos hablando de guerra irrestricta, donde ellos efectivamente en contra de un plan que había, que era el plan del nuevo siglo americano, que estuvo financiado por el Partido Republicano, ellos crean el concepto de guerra irrestricta, que es una guerra mucho más compleja, y tienes RT, tienes Sputnik, que está financiado también por Rusia, periodistas que están financiados por Rusia, como Daniel Stulin, para dar esa visión apocalíptica del mundo occidental y del famoso globalismo. Y es curioso cómo se alían además con la extrema derecha y la extrema izquierda a nivel mundial. Tienes personajes como Carlo María Vigano, el que fue nuncio del Vaticano en Estados Unidos, íntimo amigo, se hizo luego amigo de Donald Trump. Bueno, todo esto es una locura, pero vamos a darle un toque también al programa, ¿vale? De cómo funciona uno de estos laboratorios y estos sitios de lavado de cerebro mundial. Alejandro Bernal, ¿qué es el Instituto Tavistock? Pues Juanje es una organización británica sin ánimo de lucro que aplica las ciencias sociales a problemáticas contemporáneas de nuestra sociedad. Sin embargo, hay una serie de investigadores que establecen que el Instituto Tavistock como tal estaría detrás de la creación de tendencias, de islas de pensamiento para fragmentar a nuestra sociedad. Haciendo un repaso histórico sobre el origen de este Instituto Tavistock. ¿Cómo surgió? Bueno, tenemos que remontarnos a hace más de un siglo, el año 1921. Resulta que se creó la clínica Tavistock y el objetivo de esta clínica en aquel momento era desarrollar estudios sobre el efecto traumático causado por los bombardeos en soldados británicos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, hace más de 100 años, esta iniciativa fue dirigida por Sir John Rawlins Rees. Este hombre hacía parte del Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico. Fueron pasando los años, Juanje, y después de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, la Fundación Rockefeller financia de forma ingente a esta clínica Tavistock y se refunda y se crea lo que hoy en día conocemos como el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Ahora, sobre el lado
conspiranoico, que creo que es lo que nos interesa detrás de esta institución. Hay dos grandes investigadores quienes son prácticamente las personas que han intentado de destapar esta caja de Pandora alrededor de este Instituto Tavistock. Uno de ellos es John Coleman. Este hombre es escritor y exagente del MI6 británico. Y Coleman afirma algo muy interesante de acuerdo a sus investigaciones. Es un hombre que ha publicado varios libros e investigaciones al respecto. Y él establece que el Instituto Tavistock sería el responsable de la bancarrota moral, espiritual, racial, económica, cultural e intelectual en la cual nos encontramos en este momento en Occidente. De hecho, para Coleman, él dice, miren, lo que está pasando hoy en día de estas islas de pensamiento, todas estas tendencias que se disgregan a través de redes sociales y medios de comunicación, sin lugar a dudas es una estrategia planeada y financiada por grandes instituciones como el Instituto Tavistock y en este caso la Fundación Rockefeller. Otro de los grandes investigadores, personas que han difundido esta teoría de conspiración alrededor del Instituto Tavistock, es el personaje que ya mencionó Juan G., Daniel Stulin, alguien que afirma haber sido miembro del KGB, del Servicio Secreto Soviético. Él de hecho escribió un libro sobre el Instituto Tavistock en el año 2015, que de hecho se llama así, el Instituto Tavistock, y Stulin va más allá y él afirma como tal que este instituto Tavistock ha desarrollado proyectos de ingeniería social en donde se promueven, y ojo a lo que él comenta, radicalismos de izquierda y de derecha. Una nueva concepción sobre algo que se conocería como una conciencia cósmica, la aberración del New Age y movimientos de guerra y contracultura que lo que han hecho es fragmentar a la sociedad. Ahora, una de las investigaciones, Juan G. Miguel y oyentes, que me ha llamado mucho la atención sobre este Instituto Tavistock, la desarrolló un periodista llamado Lonnie Wolf. Este es un hombre que de hecho pudo acceder a unos informes que fueron desarrollados por miembros del Instituto Tavistock en los Estados Unidos. Lonnie Wolf hace eco de dos expertos que hacían parte del Instituto Tavistock en Norteamérica, Frederick Emery y Eric Trist. Resulta que ellos estuvieron a cargo del desarrollo de estos movimientos contraculturales en los Estados Unidos, y hacia la década de los 90 se encontró un informe de ellos en donde comentaban que la televisión, y ojo a lo que les voy a comentar a continuación, tenía un efecto disociativo de las capacidades mentales y hacía que la gente fuera menos capaz de pensar de forma racional. A su vez, los espectadores, en la medida en la que van consumiendo más televisión, ojo, esto lo decían funcionarios del Instituto Tavistock, comienzan como tal a tener problemas cognitivos, se conforman a estar mayor tiempo sentados en la televisión. Recuerden, esto sucedió en los 90, y mientras más consumen televisión, ceden la capacidad de razonar a las imágenes y sonidos que salen de la televisión. Es decir, es como si le lavaran el cerebro, perdieran la capacidad de relacionar los conceptos y los mensajes que se les ofrecen a través de la televisión, y es más fácil manipularlos. De acuerdo al informe de estos hombres, Frederick Emery y Eric Trist, de los cuales hizo eco este periodista Lonnie Wolf. El tema es, por ejemplo, si detrás de fenómenos como la famosa televisión basura, que nos sigue invadiendo, donde meten en una casa a 10 brutos y 10 brutas, ¿vale? Y están todo el día allí marcando potorros y marcando puchecas, ¿vale? Este tipo de cosas que desde mi punto de vista sí estupidizan a la población y la hacen más idiota, tiene que ver con corrientes de pensamientos que se han creado desde ahí, desde Tavistock. O sea, por ejemplo, cómo lo banal, ¿vale?, puede hacer que la gente se estupidice. Igual que me molesta mucho que RT utilice todas las noticias de ovnis y demás, porque sabe que atraen mucho público, para luego con otras cosas lavarles el cerebro. ¿Qué opina Miguel Pedrero? Hombre, eso está claro. Lo que tratan es de atraer a la gente, sobre todo a la gente joven, y a partir de ahí, pues que lean noticias y vean vídeos, informaciones de RT, que en el fondo lo que dan es una visión del mundo muy cercana a la de Vladimir Putin, ¿no? A la de los intereses de Rusia, ¿no? Fíjate que sobre esto de la
de la comunicación, en el fondo nosotros nos creemos que leemos noticias en prensa o escuchamos esas informaciones en radio o las vemos en televisión, y esas informaciones las producen esas propias televisiones, radios o medios de comunicación, ¿no? Y en el fondo no es así, porque la mayoría de las informaciones internacionales vienen de agencias de prensa internacionales, ¿no? Que hay 3 o 4 muy importantes que son las que distribuyen la información a la mayoría de los medios de comunicación occidentales. Y aquí juega un papel muy importante la OTAN. Aquí en Madrid, hace no demasiado tiempo, tuvo lugar uno de los encuentros de la OTAN, ¿no? Y en realidad lo que poca gente sabe es que la OTAN tiene un centro, una organización denominada Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN, que básicamente se dedica a realizar operaciones masivas de información, operaciones masivas de desinformación, operaciones masivas de contrainformación, es decir, cuando medios vinculados a otros intereses ofrecen una serie de informaciones, pues lo que hacen es contrainformar. Y además despliegan una enorme red de relaciones públicas. Es decir, que la inmensa mayoría o buena parte de las informaciones sobre política internacional que leemos en los medios de comunicación, en el fondo, de donde parten es de este centro de comunicación estratégica de la OTAN. Pero es que Rusia no se queda atrás, ¿no? Que precisamente con todos esos departamentos que trabajan en la guerra híbrida, de la que hemos hablado anteriormente, lo que buscan básicamente es explotar las debilidades del enemigo mediante la contrainformación y la desinformación en Internet. Es decir, y esto lo vemos en el modo de actuar de Rusia, ¿no? Es decir, les da igual apoyar a partidos políticos de extrema derecha o de extrema izquierda. Es decir, cuando consideran que esos partidos políticos pueden causar inestabilidad en ese sistema, Exacto. lo que tratan de hacer es apoyarlos para generar esa inestabilidad. Y de hecho, Putin, los servicios secretos rusos llevan mucho tiempo, y esto es algo que han comentado incluso las mayores autoridades de la Unión Europea, creando precisamente esa inestabilidad en los países europeos, ¿no? Y uno de los medios que tiene Rusia para esto es la guerra cibernética. Es decir, tiene un gran equipo de hackers, ¿no?, que trabajan en connivencia o en colaboración con determinados departamentos de los servicios secretos rusos para crear determinada inestabilidad en ciertos países. Por ejemplo, una de las operaciones que hicieron fue robar los correos electrónicos mediante un hackeo de Robert Otto. Robert Otto era el director de la División de Asuntos Internos de Rusia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que demostraban esos mails es que la mayoría de las informaciones que leemos sobre Rusia parten de la OTAN, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Que en realidad es inteligencia, contrainteligencia, información y desinformación. Es decir, que hasta ese nivel llega. Fijaros que Putin y sus servicios de inteligencia fueron capaces de poner al frente de la Casa Blanca a Donald Trump, ¿no? Sí, señor. Operación Latka se llamó. Esta es una historia alucinante, alucinante. Es decir, Putin y sus asesores de inteligencia llegan a la conclusión de que les conviene que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creen que eso va a causar una inestabilidad interna y, por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos va a estar más pendiente de los problemas internos del país y mucho menos de la política exterior y de la geoestrategia. Con lo cual, Putin y Rusia tendrán más oportunidades de llevar a cabo su agenda en política exterior, ¿no? Porque Estados Unidos no va a estar tan pendiente de eso. Además, hay unos informes muy interesantes que se filtraron al diario The Guardian, ¿no?, sobre algunas de las cuestiones que se hablaron en esas reuniones, ¿no? Y es muy interesante la visión de los servicios secretos rusos y del propio Vladimir Putin, ¿no? Porque ellos llegan a la conclusión, sus analistas de inteligencia llegan a la conclusión de que Estados Unidos es un país donde se están produciendo grandes enfrentamientos, es decir, que hay una división absoluta de la sociedad. Y de hecho, hace unos días leí algunos artículos en El País y en el New York Times que hablaban precisamente del riesgo de un conflicto armado
en los Estados Unidos, ¿no? Y profesores muy importantes de ciencias políticas se referían a este peligro, ¿no? No tanto de una guerra civil, sino de una guerra civil de baja intensidad que se extendería a lo largo del tiempo, ¿no? Durante los próximos años o incluso las próximas décadas, ¿no? Porque es una sociedad muy fragmentada. Y Putin y sus asesores pensaban que si llegaba Donald Trump, esa sociedad se fragmentaría absolutamente. Entonces lo que necesitaban era la fragmentación de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues básicamente intentaron demostrar durante la campaña política por las presidenciales que enfrentaba a Donald Trump, Partido Republicano, contra Hillary Clinton, Partido Demócrata, lo que trataban de demostrar es que Hillary Clinton era pro-establishment. Si os dais cuenta de esas elecciones de 2016 que gana Donald Trump, el mantra de Donald Trump es que él no era establishment, ¿no? Y de hecho, eso de enfrentarse a los medios de comunicación del establishment era algo pactado con sus asesores, es decir, que lo hacía aposta, ¿no? Es decir, que buscaba el enfrentamiento con los medios de comunicación porque creía que eso le iba a dar réditos políticos, que de hecho se los dio. Entonces él se presentaba como anti-establishment, lo cual es una locura porque él es miembro del establishment, ¿no? Pero claro, Hillary Clinton tenía una visión, eso sí, la opinión pública tenía una visión de Hillary Clinton como absolutamente pro-establishment. Y durante toda la campaña de Hillary Clinton lo que trataba es de liberarse de ese San Benito, ¿no? Es decir, ella quería demostrar que estaba con el pueblo. Por eso tiraba mucho de Bill Clinton, ¿no? Porque Bill Clinton es cierto que desarrolló una serie de políticas, sobre todo en cuestiones de salud, que beneficiaban a la inmensa mayoría de la población, ¿no? Y tiraba mucho de Bill Clinton y lo que había hecho su marido durante su presidencia, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que hicieron los rusos? Pues demostrar que en realidad Hillary Clinton estaba mintiendo y era pro-establishment. Exactamente igual que Donald Trump, pero que lo que le interesaba a Rusia era atacar a Hillary Clinton. ¿Qué hicieron? Hackear el correo de algunos líderes del Partido Demócrata. Lo intentaron de múltiples formas. No lo consiguieron, porque es cierto que el Partido Demócrata tenía una serie de cortafuegos y era difícil. Y al final consiguieron entrar en el ordenador de John Podesta. John Podesta era el jefe de campaña de Hillary Clinton, era una persona muy cercana a la familia Clinton, había sido jefe de gabinete de Bill Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos. Ser jefe de gabinete de un presidente te da muchísimo poder, ¿no? Como digo, probablemente era la persona más cercana a Bill Clinton, ¿no? Este era el jefe de campaña de Hillary. Si Hillary llegaba a la presidencia, él ocuparía un papel muy relevante, ¿no? En ese gobierno. Y de una forma absolutamente estúpida, ¿no? Se hicieron pasar, o sea, enviaron una serie de mails haciéndose pasar por una serie de universidades o de instituciones estadounidenses en donde salían una serie de informaciones sobre nuevos hallazgos científicos, ¿no? Y para saber más sobre esos nuevos hallazgos científicos o sobre un nuevo estudio, sobre un nuevo artículo que había salido, pues tenías que darle a un link, ¿no? Bueno, darle a un link era que te hackeaban el correo electrónico, ¿no? Y a través del correo electrónico de John Podesta entran en el correo electrónico de otros muchos miembros del Partido Demócrata e incluso de la propia Hillary Clinton. Y le hackean todo su correo electrónico y ese correo electrónico lo que demuestra es que Hillary Clinton era pro-establishment, hasta el punto de que grandes entidades financieras le estaban proponiendo a quienes iban a ser los secretarios de los Estados Unidos, es decir, los próximos ministros de los Estados Unidos. Y ella daba el plácet, ¿no? Es decir, que en el fondo estaba muy vinculada a grandes intereses financieros. ¿Qué es lo que hacen los servicios secretos rusos? Bueno, primero hay que tener en cuenta que esta operación se llevó a cabo muy bien, porque los hackers eran los encargados de hackear esos correos electrónicos de miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pero por otro lado, el GRU, la inteligencia militar rusa, se encargaba de fijar los objetivos, ¿no? Y por otro lado, el FSB, el Servicio de Seguridad ruso, que es otro servicio de inteligencia, se encargaba de hacer contrainteligencia. Fijaros, ¿en qué sentido? Pues trataban de que los espías estadounidenses que trabajaban en suelo ruso no se enteraran de la operación. Es decir, que en esta gran operación lo que tenía que hacer el FSB era que los espías y los infiltrados de los Estados Unidos en los órganos de poder rusos no se enteraran de esta operación, ¿no? Y finalmente lo consiguen. Entonces, cuando tienen todos estos correos electrónicos que demuestran lo que ellos quieren, lo que le puede hacer perder las elecciones a Hillary Clinton, dice, vale, ¿qué hacemos con esto? Entonces se crean una falsa página web,
¿no? Que se llamaba algo así como, creo recordar, que era DC Leaks, ¿no? Es decir, como si fuera una nuevo Wikileaks. Como un nuevo Wikileaks, ¿no? Pero vinculada a Washington, al poder de Washington, ¿no? Y supuestamente esa página web la llevaba una serie de estadounidenses vinculados a organizaciones en defensa de la democracia y los derechos humanos, que lo que querían dar a conocer era la corrupción que anidaban las instituciones de los Estados Unidos. Claro, a través de esa página web contactan con medios de comunicación importantes en Estados Unidos para que cuenten esta información, para que publiquen esta información. Si no, no tienen ninguna validez para sus objetivos. Si nadie la conoce, si la opinión pública de los Estados Unidos no conoce esto, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad los medios de comunicación no se fían de esta página web. ¿Por qué? Porque no hay nadie al mando, no hay ninguna cabeza visible, todo sonaba muy mal, ¿no? Entonces, ningún medio de comunicación, o prácticamente ningún medio de comunicación, se hace eco de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los rusos? Dicen, esto no funciona. Entonces, contactan con Wikileaks. Con Julian Assange. Y a Julian Assange le untan una buena platica para que suelte toda la vaina, y como él sí tiene credibilidad, se lió parda y ganó Trump. Tiene credibilidad, contactos en los medios, y él fue el que puso en todos los medios de comunicación estas informaciones que le hicieron perder las elecciones a Hillary Clinton. Efectivamente, y esto es lo que nos demuestra, amigos, que no nos podemos desfiar ni de nuestra sombra. Vamos a cerrar el podcast ya, pero oye, en un par de meses te molesto porque el libro es muy largo y tienes un montón de cosas súper interesantes, Miguel. Alejandro Bernal, tu cierre y tus conclusiones, amigo. Juanje, yo creo que hicimos un recorrido muy apasionante sobre algunas de las instituciones que han creado islas de pensamiento a través de ingeniería social. Tengo un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios, así lo pueden buscar aquí en esta plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook y TikTok en @alebernalperez con @S. Miguel Pedrero, tu cierre y tus conclusiones, amigo. Pues nada, que encantado de estar con vosotros, y yo creo que mi conclusión coincide en buena medida con la tuya, de que no nos podemos fiar absolutamente de nada. Y en realidad estamos desnudos ante la guerra informativa y desinformativa, porque obviamente nosotros, que somos gente normal, que tenemos que trabajar en nuestro día a día, no tenemos el tiempo necesario para investigar cada una de las informaciones que leemos en los medios de comunicación, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante que tengamos una visión crítica de la realidad, ¿no? Y nos demos cuenta de que por ahí hay muchos intereses y que, por lo tanto, no podemos fiarnos absolutamente de todo, ¿no? Y hay ciertas informaciones que, bueno, que sí podemos investigar, porque yo precisamente es lo que planteo en mi libro, en la verdad prohibida. Yo en este libro lo que doy son muchas informaciones, muchísimas informaciones, pero que son puertas abiertas. Es decir, que los propios lectores pueden hacer sus propias investigaciones para, en cada uno de los temas, porque de cada uno de los capítulos de este libro pueden salir 100 capítulos más, 100 historias, sí, ¿no? Es decir, que ahí está la libertad del lector para investigar. Yo le doy las herramientas para investigar en cada uno de estos asuntos, y probablemente descubrirá cosas absolutamente fascinantes e increíbles que yo no he descubierto. Miguel, muchísimas gracias. Y mi conclusión final muy sencilla. Cómprense La verdad prohibida, que para mí es el mejor libro de conspiración que ha caído en mis manos desde hace muchísimos años. Y luego una cosa, pasen de fanatismos y pasen de radicalismos. Estamos en un mundo total y absolutamente dividido que no lleva absolutamente nada bueno. Yo propongo que disfruten del buen vino, del buen chicharrón, de la comida que les guste, del sexo y de lo que les apetezca. Sean felices, intenten traspasar y transmitir su felicidad a la gente que les rodea. Y aléjense de todos estos brutos, y no sé qué decirlo, que nos lavan el cerebro, porque son los que están consiguiendo un mundo en conflicto, que es lo que a ellos les beneficia, a nosotros no. A nosotros, por desgracia, el único sistema que tenemos hasta ahora, aunque quizás sea injusto también, es echar un votito cada 4 años. Y además es maravilloso, porque dentro de 4 años ustedes pueden cambiar el voto y cambiar de idiota que no gobierne. Se los recomiendo, que es algo que les va a sentar muy bien. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.